En este trabajo vamos a ver la etimología de algunos tecnicismos médicos y cómo estos están conectados con muchas palabras de nuestro léxico común. Está dividido en 3 bloques. El primero sobre medicina y patología. A continuación, otro sobre enfermedades relacionadas con animales. Y por último, uno que abarca muchas palabras que guardan conexión con el corazón y la sangre. En este primer bloque vamos a estudiar los términos de medicina y de patología, que nos llevarán a muchas otras palabras. El término medicina procede del latín medicum, donde aparece la raíz de origen indoeuropeo med, que significa pensar, proteger o gobernar, y que también aparece en palabras como remedio o meditar. La rama de la medicina que estudia las enfermedades en general es la patología, donde encontramos una raíz muy común en todos los ámbitos de la ciencia, logía, que significa estudio, como en biología, estudio de la vida, mitología, estudio de los mitos de una cultura, o etimología, estudio del origen de las palabras y su evolución. En patología también aparece la raíz pato, cuyo significado es padecimiento o sentimiento. Esta raíz de origen griego también la podemos ver en palabras como patético y patetismo, apatía, homeopatía, homo es semejante y es que la homeopatía se basa en la doctrina de lo similar cura lo similar, o alopatía. Alopatía es justo lo contrario que homeopatía. Se fundamenta en la aplicación de aquellos remedios que, en el hombre sano, producen fenómenos contrarios a los síntomas de la enfermedad que se intenta combatir, tal como se puede deducir de la palabra porque el prefijo alo significa diferente. Este prefijo también aparece en alergia, alelo o paralelo. Esta última palabra, además de por alo, está compuesta por el prefijo para, que en griego es a lo largo de o al lado de. Lo vemos asimismo en parótida, una glándula situada al lado del oído, o parásito, que es el que está al lado de la comida. En cuanto a parásito, en latín existía la palabra parasitus, que significaba gorrón. Los romanos la habían tomado a su vez del griego, donde parásito también denominaba a los ciudadanos alimentados por el Estado, o a los que se hacían invitar a los banquetes. Por eso, además del prefijo para, está formada por el lexema sito, que en un primer momento significaba trigo, y por extensión pan, y que más tardíamente acabó significando comida en general, pues el trigo es la base de la alimentación griega. Otra palabra que contiene sito es sitófago, que es el que se alimenta de trigo. En relación con eso, hay muchos otros vocablos compuestos por el sufijo fago, que en griego significa que come. Por ejemplo, está antófago, el que come flores, entomófago, que se alimenta de insectos, carpófago, que come frutos, escatófago, el que come excrementos, o galactófago, que se alimenta de leche. Esta palabra se parece mucho a galaxia, y es que este término también viene del adjetivo griego gala, relativo a la leche, por el color blanquecino de la Vía Láctea. Y ahí vuelve a aparecer el significado de leche. Por último, otra palabra con el sufijo fago es hipófago, que es el que come carne de caballo. Hipos significa caballo, y con él se forman palabras como hipogrifo, hipopótamo o Hipócrates. Hipócrates fue un médico de la antigua Grecia del siglo V a.C., y que recibía ese nombre porque era capaz de dominar a los caballos. De su nombre surge el término juramento hipocrático, que deben hacer todos los médicos antes de empezar a ejercer como tal. Pasando al segundo bloque, vamos a ver algunas enfermedades relacionadas con animales, como el lupus, el labio leporino, la buftalmía, la bulimia o la alopecia. En el caso del lupus, su nombre se debe a que las úlceras que presentan los enfermos parecen hechas por un lobo hambriento, que en latín se llamaba lupus. Labio leporino, por su parte, es labio de liebre. Leporinus significa de la liebre en latín. Y es que estos animales tienen el labio superior cortado por el centro, como las personas con labio leporino. Del griego bou, que significa buey, surgen dos palabras que hacen referencia a dos enfermedades distintas. Buftalmía, que es el aumento patológico del tamaño del ojo, como si fueran los de un buey, y bulimia, que significa con hambre de buey. Esta relación entre la bulimia y la comida nos lleva a las palabras ayuno y desayuno, que significan respectivamente vacío y quitarse el vacío. En ambas aparece la raíz latina yeyun, que hace referencia al que ayuna. También se encuentra en el término yeyuno, que es una parte del intestino delgado que se denomina así porque en los cadáveres siempre está vacía. De los cadáveres saltamos a los funerales, palabra relacionada, sorprendentemente, con funámbulo o funicular.
Las tres están formadas a partir de la palabra latina funis, que significa cuerda. En funicular aparece el sufijo culus, que significa pequeño, como en músculo, ya lo habíamos comentado alguna vez en clase, que es literalmente ratón pequeño, testículo o cálculo, que significa piedrecilla. Estas piedrecillas suelen aparecer en el riñón, palabra formada a partir del latín ren, que significa lo mismo, riñón. Esta raíz también la podemos ver en palabras como adrenalina, una hormona segregada por las glándulas suprarrenales, o derrengar. En los riñones se produce la orina, palabra que no procede del griego, sino del término latino urina, que en un primer momento designaba a cualquier líquido. De esta palabra también se forman otras como urinario, disuria, que es la dificultad para orinar, urea o uromancia. La uromancia es la adivinación a través de la orina, así como la quiromancia es la adivinación a partir de las manos. Mancia significa adivinación y keir, que aparece en quiromancia, mano. De ahí palabras como quiromegalia, mano grande o quirófano. Retomando el tema inicial de este bloque, las enfermedades relacionadas con animales, también nos encontramos con alopecia, que es la caída patológica del pelo. El origen de este término se encuentra en el griego, concretamente en la palabra alopec, que es zorro, y con la que se forma alopecia, que significa sarna en zorros, una enfermedad que les produce calvas. Conectando a todo lo del pelo está la palabra melena. Melena puede significar dos cosas, un cabello largo o heces con sangre. El primer significado tiene su origen, aunque no se sabe muy a ciencia cierta, en el árabe, donde el término mulainia significaba amortiguadora, como las almohadillas que se les ponen a los bueyes bajo el yugo para amortiguar. El otro significado, el de heces con sangre, no tiene nada que ver con el árabe. Esta palabra está formada a partir de melano, que en griego significaba negro. Este lexema también lo podemos ver en melanina, por ejemplo, o en el nombre científico de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Su nombre significa literalmente amante del rocío de vientre negro. Lo de vientre negro es melanogaster y lo de amante del rocío, Drosophila. En griego, rocío es drosia, que también aparece, por ejemplo, en el término Droseraceae, que es una familia de plantas carnívoras que reciben ese nombre porque en los extremos de sus hojas tienen unas brillantes gotas de mucílago que parecen rocío. Por último, en el tercer bloque trataremos algunas palabras relacionadas con el corazón y la sangre. La palabra corazón está formada a partir de cor, que en latín significaba esto mismo, corazón. De esta raíz derivan directa o indirectamente muchísimas palabras. Una de ellas es, por ejemplo, acordar. Esta palabra procede de cor por dos vías distintas, según su significado. Cuando es acordar refiriéndose a poner de acuerdo, procede de concordar, que en latín era acordare. Pero cuando significa traer a la memoria, acordar no proviene de concordar, sino de recuperar el juicio. El adjetivo juicioso era latín cordatus, del que surgen palabras como cordura, cuerdo o muela cordal, que es otra forma con la que se conoce a las muelas del juicio. Estas reciben este nombre porque son las últimas en salir y porque su erupción ocurre después de la edad en la que se supone que se alcanza el juicio y la sabiduría. Otra palabra que se forma a partir de la raíz cor es concordia, ya que parece que cuando hay un acuerdo entre dos personas, sus corazones laten al unísono. En el caso contrario, cuando no hay acuerdo, es como si latieran descompasados, lo que da lugar a discordia. Recordar también procede del corazón. En esta palabra aparece el prefijo re, que lleva implícita la idea de repetición. En el caso de recordar, es hacer que un conocimiento o experiencia del pasado retorne a las profundidades de la mente, que en sentido figurado es el corazón. El dedo corazón también viene claramente de la palabra corazón. Recibe este nombre por su posición central en la mano, al igual que el corazón está más o menos en el centro del cuerpo. Relacionado con los nombres de los dedos, un nombre un poco común para el meñique es dedo auricular. Se llama así porque gracias a su pequeño tamaño puede entrar en la oreja, que en latín se decía aure. Esto vuelve a estar relacionado con el corazón, ya que dos de sus cuatro cavidades se llaman aurículas por su forma similar a las orejas. Otra palabra que, aunque no proceda ya de la raíz cor, está relacionada con el corazón es la angina de pecho. La palabra angina no se usa solo para referirse a esta enfermedad de las arterias coronarias, sino también para designar la inflamación dolorosa de las amígdalas, en la garganta. En ambos casos se siente una sensación de estrechez y dolor, que es en concreto lo que designa la palabra angina, que en latín significa ahogo. De ahí palabras también como angustia o angosto.
Por último, otras dos palabras relacionadas con el corazón son latir, que procede del latín latire, que significa dar ladridos agudos, porque los ladridos de un perro pueden ser entrecortados como los latidos del corazón, y pulso. Pulso viene del latín pulsus, que significa empuje, y que se forma a su vez a partir del participio del verbo pelere, que es impulsar. De él también proceden palabras como pulsar, empujar o propulsión. La palabra pulso también acaba usándose para denominar la zona de la muñeca en la que se nota especialmente el movimiento de la sangre, de ahí el término pulsera. Dejando el corazón a un lado, pasamos a la sangre, que en griego se decía aimato. De esta raíz griega se forman palabras como hematoma, hematie, que es otro nombre con el que se conoce a los glóbulos rojos, a los eritrocitos, o hemorragia. Una hemorragia es un flujo de sangre de cualquier parte del cuerpo, tal como indica el sufijo ragia, que significa flujo violento. La hemorragia durante el periodo menstrual se denomina menorragia, palabra formada a partir de ragia, que como ya hemos dicho es flujo excesivo, y men, que significa mes o luna. En relación con este último significado, con men también se forma la palabra menisco, por su forma similar a la de la luna, y menarquia. La menarquia es la primera menstruación. En esta palabra aparece la raíz griega arché, que significa comienzo, como en el arjé de los filósofos presocráticos, y también puede significar primacía, como en arcángel o arquidiócesis, y, similar a este último significado, gobierno, como en monarquía u oligarquía, que es literalmente gobierno de pocos, ya que oligo es en griego escaso. Eso mismo significa en oligofrenia, que es una deficiencia mental. Freno quiere decir dos cosas que aparentemente no tienen mucha relación, mente y diafragma. La explicación a esto es que los griegos pensaban que la mente no se situaba ni en el cerebro ni en el pecho, sino en el diafragma, que se decía fren. Por eso ambos términos se relacionan y dan lugar a esquizofrenia, frenopatía o nervio frénico, que es el que regula el comportamiento del diafragma. Aunque ya ha quedado un poco atrás, si retomamos el tema de la menorragia, menstruación y menarquia, otro término relacionado con la ginecología es cuerpo lúteo, que es una estructura que se desarrolla dentro del ovario tras la ovulación. El cuerpo lúteo también recibe el nombre de cuerpo amarillo por su llamativo color. De hecho, lúteo significa amarillo en latín, donde se decía lutum. Otra palabra donde aparece esta raíz es lutea, que es otra forma de denominar a la oropéndula. El nombre del color amarillo también procede del latín, pero no del lutum. Proviene de amarellus, la forma diminutiva de amarus, que significaba amargo. En latín, amarillo era lutum, y en griego se decía xanthos. Esta raíz también la podemos encontrar en xantoma, que es una lesión cutánea caracterizada por la aparición de unos nódulos amarillos. Estos aparecen cuando en sangre hay demasiados lípidos como puede ser el colesterol. La palabra colesterol presenta el lexema griego cole, que significa bilis, y del que también surgieron otras palabras como cólera. En latín, bilis se decía completamente diferente, se decía como ahora en castellano, bilis. Con esta palabra también se forman otras como bilirrubina, que es un pigmento de color amarillo anaranjado y que, sin embargo, contiene el lexema rube, que en latín significa rojo, como en rubeola o roble.